La niña lloraba porque su abuela se llevaba a todos sus primos a las Canarias, excepto a ella. Cuando le pregunté, mi suegra me gritó: «Tu hija no es más que un estorbo». Me quedé en silencio. Pero una semana después, la venganza que les serví los dejó sin palabras. Antes de empezar la historia, para aquellos que han dado a me gusta, comentado y se han suscrito a este canal, rezamos para que la providencia os sonría, que todas vuestras tareas se faciliten, y para que podamos crear más historias interesantes, comencemos el relato. ¿Por qué mi nombre no está en ese papel, abuela? La voz de Lucía temblaba, pequeña y frágil como una rama seca a punto de quebrarse por el viento de los picos de Europa, un frío que calaba hasta los huesos. En su mano sostenía un trozo del manifiesto de viaje y los billetes de avión esparcidos sobre la brillante mesa de roble macizo. Allí estaban escritos los nombres de sus tíos, tías y los demás primos, todos, excepto el suyo. Doña Carmen, la mujer sentada en su gran sillón mientras sorbía un té caliente, ni siquiera se giró. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla de su móvil. Sus dedos se movían con agilidad, deslizando imágenes de lujosos resorts en Tenerife que acababa de reservar. El ambiente en el espacioso salón se sentía sofocante. El aroma del ambientador de sándalo, que normalmente era calmante, ahora parecía oprimir el pecho de Sofía, que estaba de pie, paralizada, junto a la puerta de la cocina. «Abuela, Lucía ya ha preparado el bañador que le compró mamá», susurró de nuevo la niña de 7 años, mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos redondos. Doña Carmen suspiró, un suspiro cargado de fastidio. Dejó el móvil sobre la mesa con un pequeño golpe, deliberadamente sonoro. Sus ojos afilados, enmarcados por unas gafas doradas, se posaron en Lucía con una mirada difícil de interpretar, fría y llena de rechazo. «Lucía, escúchame. Las Canarias están lejos. Allí hace calor y el viaje es agotador. La abuela no quiere que las vacaciones de toda la familia se arruinen solo por tener que cuidar de una niña enfermiza como tú», dijo doña Carmen con una voz plana, pero cortante. Sofía, que hasta entonces se había contenido, finalmente dio un paso al frente. Su corazón latía con fuerza. Conocía su lugar en esa casa. Era solo una nuera, considerada afortunada por haberse casado con su hijo. Pero al ver las lágrimas de su hija caer una a una por sus mejillas, el coraje hirvió dentro de ella. «Suegra, ¿qué quiere decir? Ya hablamos de esto el mes pasado. Lucía está completamente recuperada. Estaba deseando pasar este tiempo con sus primos. ¿Por qué dejarla fuera de repente?», preguntó Sofía, forzando una calma que sus manos temblorosas desmentían. Doña Carmen se levantó, cruzando los brazos. Su postura arrogante dominaba la habitación. «Sofía, deberías saber cuál es tu sitio. Yo pago estas vacaciones. Todos los gastos salen de mi bolsillo, del negocio familiar que tanto me ha costado levantar. Si decido que Lucía no viene, es mi derecho. Pero son los sentimientos de una niña, suegra. Se siente discriminada», exclamó Sofía, su voz subiendo una octava. Doña Carmen se acercó bruscamente, acortando la distancia hasta que Sofía pudo oler su fuerte perfume. El rostro de su suegra se enrojeció y las venas de su cuello se tensaron. Con una voz que retumbó y resonó en el alto techo de la casa, bramó: «Basta ya. No te quejes tanto. ¿Sabes por qué no la llevo? Porque tu hija es un estorbo. Por cualquier tontería. Llora. Por cualquier tontería. Quiere volver a casa. Por cualquier tontería se pone enferma. Quiero disfrutar con mis otros nietos. No ser la niñera de una cría inútil y que no sirve para nada». Aquellas palabras fueron como cuchillos que desgarraron el corazón de Sofía. Lucía, asustada por el grito, corrió a abrazar a su madre, escondiendo el rostro en la bata de estar por casa de Sofía mientras sollozaba desconsoladamente. Sus pequeños hombros se estremecían. El sonido de su llanto contenido era doloroso de escuchar. En medio del repentino silencio del salón, Javier, su marido, bajaba de la planta de arriba, abrochándose la camisa. Vio la escena, pero en lugar de defender a su mujer y a su hija, desvió la mirada. «Ya basta, Sofía. Haz lo que dice mamá. Quédate aquí en casa y cuida de Lucía. Ya te traeré muchos recuerdos de las Canarias. No compliques más las cosas justo antes de irnos». Sofía miró a su marido con incredulidad. El hombre que debería haber sido su protector, elegía ser un cobarde bajo las faldas de su propia madre. Sofía se agachó y acarició el pelo de Lucía, todavía húmedo por las lágrimas. Algo dentro de Sofía se rompió en ese instante. El respeto que había mantenido durante tanto tiempo.
La paciencia que había cultivado durante 8 años de matrimonio, de repente se hizo cenizas. No respondió al grito. No suplicó más. Sofía secó las lágrimas de Lucía con el pulgar, y luego miró a doña Carmen con una calma asombrosa, una quietud más aterradora que una tormenta. De acuerdo. Si esa es su decisión, no es necesario que Lucía vaya a las Canarias, dijo Sofía en voz baja. Doña Carmen sonrió con suficiencia, sintiéndose victoriosa en el debate. Así me gusta. Aprende a conocer tu lugar. La gran familia reanudó sus preparativos, riendo y hablando como si ningún corazón acabara de ser destrozado. No se dieron cuenta de que, detrás del silencio de Sofía, un plan se estaba formando rápidamente en su mente. Sofía recordó una carpeta marrón escondida bajo su viejo armario, una herencia de su difunto padre que había mantenido en secreto para la familia de su marido. Una semana. Sofía solo necesitaba una semana para reducir a cenizas el mundo del que tanto se enorgullecían. Si consideraban a Lucía un estorbo, Sofía les mostraría quién era el verdadero estorbo en la tierra que pisaban. La brisa fresca de Asturias, normalmente refrescante, se sentía como hielo pesando sobre el corazón de Sofía. Desde la ventana de la habitación de arriba, presenció una escena que volvió a destrozar su alma. 3 coches de lujo estaban aparcados en el amplio jardín, plantado con las rosas rojas favoritas de doña Carmen. El ruido de las risas de los primos de Lucía se oía con fuerza, mezclado con el sonido de las maletas arrastradas por el cemento. Lucía estaba de pie junto a Sofía, agarrando con fuerza el borde de la cortina. Sus ojos hinchados seguían fijos en la escena de abajo, en una gran furgoneta donde su prima favorita, Paula, agitaba alegremente un sombrero nuevo. «Mami, ¿de verdad soy una niña mala?», preguntó Lucía con voz ronca. «¿Por qué la abuela ha dicho que soy un estorbo?». Sofía se arrodilló para estar a su altura. Le arregló el pelo ligeramente despeinado y le dio un largo beso en la frente. «No, mi vida. Eres la bendición más grande que tiene mamá». La abuela solo estaba cansada y dijo algo que no pensaba. «Ahora, escúchame. No vamos a llorar más, ¿vale? Tenemos un plan mucho más divertido». Abajo, doña Carmen estaba ocupada dando órdenes al chófer y a las empleadas del hogar con tono autoritario. Javier, su marido, metía su bolsa de golf en el maletero del coche. Ni una sola vez levantó la vista hacia la ventana de su habitación para, al menos, despedirse con la mano o lanzar una mirada de arrepentimiento a su propia hija. Para Javier, la paz de su madre lo era todo, incluso si eso significaba sacrificar los sentimientos de su propia sangre. Después de que el convoy de coches desapareciera tras la alta verja de hierro, un extraño silencio envolvió la enorme casa. Sofía se enderezó. Su tristeza fue reemplazada por una determinación fría y calculada. Caminó hacia el viejo armario en un rincón de la habitación. Sacó de la parte más profunda, detrás de un montón de telas viejas que le había dejado su difunto padre, una pequeña caja de madera cerrada con un candado. Con manos temblorosas pero firmes, abrió la caja. Dentro había una gruesa carpeta marrón que contenía los documentos que había guardado durante tanto tiempo para proteger la dignidad de su marido. Durante todo ese tiempo, la familia de doña Carmen se había jactado de que la lujosa casa en Asturias y la fábrica de conservas de fresas en Huelva eran puramente fruto de su esfuerzo. Veían a Sofía como una huérfana de provincias que tuvo la suerte de entrar en su círculo elitista, pero la amarga verdad, que habían olvidado o enterrado deliberadamente, era que la inversión principal para ese negocio provino de un enorme préstamo sin intereses del padre de Sofía, y el terreno de la fábrica seguía legalmente a nombre de la familia de Sofía. El padre de Sofía, un terrateniente sencillo pero astuto, lo había dado todo como garantía para el bienestar de su hija cuando se casó, pero le prohibió revelarlo a menos que se encontrara en una situación desesperada. «Sofía, deja que se crean grandes, pero guarda tú la llave. Si alguna vez olvidan cómo tratarte como a una persona, usa esta llave para abrirles los ojos». Ese fue el consejo de su padre antes de morir. Sofía cogió su móvil. Marcó un número que no había llamado en mucho tiempo. «Hola, abogado Ramos. Soy Sofía. Quiero reactivar el poder notarial especial sobre el terreno en Huelva y revocar el permiso temporal de uso de la propiedad para Conservas Carmen S.L. Sí, ahora mismo. Quiero una auditoría completa y la congelación de las cuentas operativas vinculadas a mis propiedades». La voz al otro lado de la línea sonó sorprendida, pero obediente. El abogado Ramos era el letrado de confianza de su padre, el guardián del secreto de esas propiedades. «Pero, señora Sofía, eso significa que las operaciones de su empresa quedarán paralizadas en cuestión de días», aseguró el abogado. «Lo sé, abogado.
Dicen que mi hija es un estorbo. Ahora quiero que sientan cómo la verdadera situación se convierte en un estorbo. Para ellos, respondió Sofía, con una voz tan serena como la superficie de un lago. Esa tarde Sofía sacó a Lucía de casa, no a un parque lleno de gente, sino a una notaría y a un banco en el centro de la ciudad. Mientras esperaba a que su madre firmara una pila de papeles, Lucía dibujaba tranquilamente en un rincón. De vez en cuando Sofía miraba a su hija. En su corazón, prometió que esta sería la última vez que Lucía tragaría una humillación. Sofía revocó el derecho de uso de la casa en la que vivían. También recuperó todas las participaciones silenciosas que sostenían el lujoso estilo de vida de su suegra. Hizo todo con una calma metódica, como si estuviera montando un rompecabezas. Por la noche, Sofía se sentó en el silencioso comedor. Miró la larga mesa, normalmente llena de los comentarios mordaces de doña Carmen sobre su cocina, que consideraba poco refinada. Sofía sonrió levemente. En una semana, la familia volvería de las Canarias. Volverían, no a un hogar cálido, sino a la realidad de que solo eran invitados en una tierra que pertenecía a la persona que habían menospreciado. Un mensaje de texto llegó al móvil de Sofía. Era de Javier. Ya estamos en el hotel. Es precioso. Lástima que no estéis aquí. Pero bueno, lo importante es que mamá está feliz, y no la molesta el llanto de Lucía. Sofía no respondió. Simplemente borró el mensaje, apagó las luces del salón y dejó que la oscuridad envolviera la casa que pronto dejaría de ser de ellos. La gran casa en la zona alta de Asturias parecía un monumento al silencio. No se oía la risa burlona de doña Carmen, ni las pisadas de los primos que solían correr sin importarles el orden. Sofía encontró una extraña paz, pero eso no significaba que estuviera inactiva. Detrás del aire frío que soplaba desde la dirección del Naranjo de Bulnes, Sofía avivaba un fuego en silencio. Lucía estaba mucho más tranquila. Ese día, Sofía había hecho feliz a su hija de una manera sencilla pero significativa. Pasaron el tiempo en el jardín trasero, recogiendo las fresas que empezaban a enrojecer. Lucía rió a carcajadas, una visión poco común que solía ser reprimida por la mirada crítica de su abuela. «Mami, ¿por qué la casa parece más grande?», preguntó Lucía mientras masticaba una fresa dulce y crujiente. Sofía le acarició la cabeza. «Porque ahora solo estamos nosotras. Mi vida. Nadie se enfadará contigo si quieres correr o cantar. Esta casa solo está descansando. Como nosotras». Pero detrás de sus suaves palabras, la mente de Sofía funcionaba como una máquina. En una pequeña mesa en el rincón de su habitación, la pila de papeles del abogado Ramos estaba perfectamente ordenada. Sofía ya había firmado los documentos para la revocación del derecho de gestión de 3 propiedades clave: la finca de fresas de 5 hectáreas, el almacén de distribución en el centro de la ciudad, y lo más crucial, la casa en la que vivían. Durante todo este tiempo, doña Carmen siempre había actuado como si fuera la única reina. A menudo se jactaba ante sus amigas de haber preservado la herencia de su marido con mano de hierro. Había olvidado, o quizás fingía no ver, que cuando su marido murió años atrás, la empresa estaba al borde de la quiebra, por deudas de juego, y un estilo de vida derrochador. Fue el padre de Sofía quien inyectó una enorme suma de dinero con condiciones muy específicas en una escritura. Todas esas propiedades pasaron a ser propiedad total de Sofía, quien solo cedió la gestión a la familia de Carmen mientras ella lo permitiera. Sofía recordaba cuántas veces la habían tratado de carga por no trabajar y ser solo ama de casa. Lo que no sabían era que cada euro que entraba en la cuenta bancaria de doña Carmen para comprar bolsos caros y financiar vacaciones en las Canarias era una gota de sudor de la tierra que pertenecía a la familia de Sofía. «Es hora de que despierten de su hermoso sueño», susurró Sofía mientras miraba la pantalla de su móvil, que mostraba notificaciones del chat grupal de la familia. En el grupo, las fotos de su diversión en las Canarias seguían llegando. Una foto de doña Carmen brindando con una copa de cristal, una foto de Javier en una moto acuática y una foto de Paula mostrando sus compras de marca. Ni uno solo de ellos preguntó cómo estaba Lucía. Parecía que madre e hija habían sido borradas de la familia solo por no estar con ellos. Sofía dio su segundo paso. Llamó al gerente de operaciones de la planta. «Señor Romero, a partir de mañana por la mañana, todos los envíos de producto al distribuidor principal en Madrid deben detenerse temporalmente. Diga que hay una auditoría interna completa por orden del propietario legal del terreno», ordenó Sofía con voz firme. «Pero, señora Sofía, doña Carmen se enfadará mucho cuando se entere de que hemos parado la operación. Podríamos enfrentarnos a una multa del distribuidor», dijo el señor Romero,
con voz nerviosa. Déjela que se enfade. Si llama, dígale que el permiso de uso del terreno ha sido revocado. Si quiere quejarse, dígale que hable con mi abogado. No conmigo, respondió Sofía con frialdad. Después de la llamada, Sofía sintió que un gran peso se le quitaba de encima. Sabía que en las Canarias todos seguían felices. Aún no sabían que la hija estorbo y su débil madre acababan de cortarles el suministro financiero. Sofía miró el calendario. Quedaban 3 días para que la familia volviera. Ya había preparado una sorpresa aún mayor que la paralización de la fábrica. Había contratado guardias de seguridad privados para vigilar la verja de la casa a partir del día siguiente. Esa noche, cuando una densa niebla envolvió la región, Sofía llevó a Lucía a dormir al dormitorio principal, la habitación que normalmente solo doña Carmen podía usar. Lucía se durmió profundamente con una sonrisa en los labios. Sofía miró el alto techo, imaginando la reacción de su suegra cuando descubriera que el poder del que tanto presumía no era más que un castillo de arena a punto de ser arrastrado por la marea. Dijiste que mi hija era un estorbo, susurró Sofía en la oscuridad. Ahora veremos cuánto os estorba la vida cuando no tengáis la riqueza que robasteis de mi dignidad. Sofía cerró los ojos, lista para el mañana que sería el comienzo del colapso de la falsa dinastía de la familia de Carmen. El silencio en la gran casa ahora tenía un peso diferente. Sofía pasó la mañana sorbiendo un café amargo en el patio trasero, observando las hileras de fresas en la ladera. En su mano, una carpeta de cuero negro era el centro de todo. Su contenido no era solo papel, sino pruebas reales que habían estado guardadas bajo llave en la caja fuerte de un banco durante mucho tiempo. El testamento original y el acuerdo de deuda que llevaba 8 años sin pagarse. Sofía había elegido permanecer en la sombra. Dejó que doña Carmen presumiera en cada reunión de la alta sociedad. Dejó que su marido se sintiera como un pequeño rey. Lo hizo porque creía en el amor y en la promesa del matrimonio. Pero el grito en el salón, una semana atrás, la despertó a la realidad de que la paciencia infinita solo animaba a los demás a pisotear su dignidad. Sofía abrió la carpeta. Repasó cada página del acuerdo firmado en 2014. Estaba claramente escrito que la inversión de 400.000 euros utilizada para salvar de la quiebra a la empresa de la familia de Carmen era un préstamo personal de su difunto padre. La garantía, todos los activos fijos, incluida esa lujosa casa y el terreno de la fábrica. El acuerdo estipulaba que si la deuda no se pagaba en un plazo de 5 años, la propiedad pasaría por completo a Sofía, como única heredera. Esos 5 años habían pasado ya hacía 3. «Papá», susurró Sofía, acariciando con el dedo la firma firme de su padre. «Les di 3 años más porque quería a Javier, pero llamaron a tu nieta un estorbo». De repente, el móvil de Sofía vibró. El nombre de Javier apareció en la pantalla. Respiró hondo, calmó su corazón y contestó la llamada. «Sofía, ¿qué está pasando en la fábrica?» La voz de Javier sonaba desesperada, muy lejos del tono arrogante que tenía hace unos días. «Ha llamado el señor Romero. Dice que todas las cuentas operativas están congeladas. La entrega a Madrid se ha parado. Mamá se ha desmayado en el vestíbulo del hotel porque le han denegado la tarjeta de crédito al pagar la cuenta extra». Sofía mantuvo la calma. Bebió lentamente su café antes de responder. «¿En serio? Quizás solo sea un error del sistema». «Cariño, ¿qué error del sistema?» «El señor Romero dice que es por orden del propietario legal del terreno. Dice que tu nombre aparece en los documentos de la auditoría. Sofía, explícamelo». «¿Qué es esto?» La voz de Javier subía de tono, una mezcla de confusión e ira. «Cariño, ¿recuerdas? Me dijiste que no me quejara y que cuidara de Lucía aquí en casa. Eso es lo que estoy haciendo, cuidando de mi casa». «De la propiedad de mi hija», respondió Sofía con una voz increíblemente plana. «Tu casa. Esta es la casa de mi madre, herencia de mi padre», gritó Javier. Sofía podía oír la voz histérica de doña Carmen de fondo, gritando e insultando al recepcionista del hotel. «Revisa los documentos otra vez, cariño. O pregúntale a tu madre cuándo fue la última vez que pagó la deuda que tenía con mi difunto padre. Ya he enviado una notificación oficial a través del abogado al correo electrónico de la empresa esta mañana. El permiso de uso de las propiedades ha expirado». «Sofía, ¿te has vuelto loca? Estamos atrapados aquí en las Canarias. No podemos pagar el resto de la cuenta del hotel y tenemos problemas con los billetes de vuelta porque la agencia de viajes ha cancelado la reserva de repente. ¿Te estás vengando solo por un pequeño problema del otro día?» Sofía sonrió. Una sonrisa que Javier no podía ver.
destrozar el corazón de una niña y humillarla delante de todos. No es un pequeño problema para mí. Dijisteis que Lucía era un estorbo, ¿verdad? Ahora, a ver quién es el verdadero estorbo en esta situación. Sin esperar respuesta, Sofía colgó. Bloqueó el número de Javier, el de doña Carmen y el de todos los miembros de la familia que estaban en las Canarias. Quería que sintieran la verdadera preocupación, la preocupación de no tener control sobre sus vidas, tal como ellos le habían hecho sentir a menudo. Sofía se volvió hacia Lucía, que estaba ocupada coloreando en la alfombra. Cariño, ahora vamos a hacer nuestras maletas. A partir de mañana nos mudaremos a una parte más cómoda de la casa. ¿A dónde nos mudamos, mami?, preguntó Lucía, confundida. No muy lejos. Solo vamos a cambiar quién tiene la llave de la puerta, respondió Sofía, enigmática. Al mediodía, llegaron varios hombres con uniformes negros. Eran el equipo de seguridad que Sofía había contratado a través del abogado Ramos. Su tarea era simple pero crucial: asegurarse de que no saliera nada de valor de la casa antes de que terminara la auditoría y que nadie sin un permiso escrito de Sofía pudiera entrar. Sofía estaba de pie en el balcón, mirando la verja de hierro que ahora estaba fuertemente custodiada. Sabía que en las Canarias se estaba desatando una tormenta. La familia que antes se reía del sufrimiento de su hija, ahora luchaba por volver a casa con el dinero en efectivo que les quedaba en las carteras. Y cuando llegaran, descubrirían que el aire frío de la montaña sería aún más gélido de lo que esperaban. El brillo de las Canarias, que antes era un paraíso, se convirtió de repente en un infierno para la familia de doña Carmen. En un hotel de 5 estrellas en el Médano, el ambiente, que debería haber sido alegre, estaba cargado de tensión. Doña Carmen estaba sentada, desmadejada, en un sofá del vestíbulo. Su rostro, antes impecable gracias al maquillaje caro, ahora estaba pálido y cansado. Frente a ella, el gerente del hotel se mantenía cortés pero firme, explicando que su tarjeta de crédito había sido denegada permanentemente por el banco. «Imposible. Tengo millones en ahorros. Inténtalo de nuevo», gritó doña Carmen, su voz resonando y atrayendo la atención de los turistas extranjeros. Javier intentaba calmar a su madre mientras mantenía el móvil pegado a la oreja. «No consigo contactar con Sofía, mamá. Nos ha bloqueado a todos. El señor Romero también dice que la fábrica está sellada por el personal del abogado de Sofía. Ya no tenemos acceso a nada. ¿Qué clase de esposa es esa? ¿Cómo se atreve a hacerle esto a su suegra?» Doña Carmen golpeó la mesa, pero su mano temblaba. El miedo comenzaba a deslizarse entre su ira. Durante todo ese tiempo, habían vivido en la ilusión de que Sofía era solo un adorno sumiso. La consideraban una chica de provincias, ignorante en los negocios, que solo sabía cocinar y cuidar de una niña. Nunca imaginaron que dormían bajo un techo cuyos cimientos sostenía Sofía. Sin acceso a las cuentas de la empresa, la familia se vio obligada a usar el efectivo que les quedaba para pagar las penalizaciones y comprar billetes en clase turista. Un gran insulto para doña Carmen, acostumbrada a la clase business. Regresaron con una ira ardiente, planeando cómo enfrentarse a Sofía al llegar a casa. Mientras tanto, en Asturias, Sofía actuaba con una eficiencia letal. No estaba destruyendo, solo estaba reclamando lo que era suyo. Invitó a un tasador independiente y a un equipo de peritos a la casa. Con calma, les mostró los documentos que probaban que casi todos los muebles de lujo, la colección de relojes caros del dormitorio principal y hasta los coches del garaje habían sido comprados con los dividendos de la empresa, que legalmente pertenecían a Sofía, y que nunca le habían sido pagados en 5 años. Asegúrense de que todo se inventaríe correctamente. Abogado Ramos, dijo Sofía. Quiero que todo esté claro. Los efectos personales de doña Carmen y Javier, por favor, sepárenlos en cajas de cartón y pónganlos en el almacén trasero. No pueden llevarse nada más que su ropa. ¿Está segura de esto, señora Sofía? La relación familiar podría no recuperarse nunca, preguntó el abogado Ramos, preocupado. Sofía se detuvo y miró un gran retrato familiar colgado en la pared. En la foto, ella y Lucía estaban en el extremo, casi fuera de plano. Esa relación murió el día que decidieron desechar los sentimientos de mi hija. Abogado, solo me estoy asegurando de que a partir de ahora nadie vuelva a insultar a Lucía usando mi propia riqueza. Por la tarde el ambiente empezó a cambiar. Los vecinos y socios comerciales comenzaron a murmurar al ver la estricta seguridad en la verja. La noticia de la paralización de conservas, Carmen S.L., se había extendido por toda la ciudad. Sofía llevó a Lucía a su habitación y le leyó un cuento, como si no se avecinara ninguna tormenta.
pero debajo de su almohada guardaba una orden judicial de desahucio como precaución. Esa noche, alrededor de las 10, el ruido de un coche frenando bruscamente frente a la verja rompió el silencio. Los faros del coche iluminaron a los 2 guardias de seguridad que bloqueaban el paso. Sofía, desde el balcón, observaba los 3 taxis que habían traído a la familia desde el aeropuerto. Vio a Javier bajar apresuradamente, seguido por una doña Carmen agotada pero con los ojos ardiendo de rabia. Intentaron entrar, pero fueron bloqueados. «Abran la puerta. Esta es mi casa. ¿Quiénes sois vosotros para impedirme el paso?». El grito de doña Carmen rompió la quietud de la noche. Javier miró hacia el balcón y vio la silueta de Sofía, de pie con calma. «Sofía. Baja. ¿Qué es esto? Abre la puerta ahora mismo o llamaré a la policía». Sofía no respondió. En su lugar encendió una potente luz en el balcón que los deslumbró. Desde arriba, los miró uno por uno. «La policía ya lo sabe, Javier. De hecho, ellos sugirieron poner seguridad hasta que termine la auditoría». La voz de Sofía se oyó a través de un pequeño altavoz. «Esta casa ha vuelto a su verdadera dueña. Y esta noche no tenéis permiso para visitarla». La ira de doña Carmen explotó. Profirió insultos impropios de una abuela. Pero cuanto más fuerte gritaba, más patética parecía a los ojos de los vecinos, que empezaban a salir para observar el espectáculo. «¿Recuerdas lo que dijiste hace una semana, suegra?», preguntó Sofía, su voz baja pero afilada. «Dijiste que mi hija era solo un estorbo. Ahora veremos a quién le estorba más no tener un lugar donde dormir esta noche». La situación frente a la alta verja de hierro se volvió caótica. Doña Carmen, conocida como una elegante dama de la alta sociedad local, perdió el control. Golpeó la verja con su bolso caro hasta que la correa se rompió. Detrás de ella, los demás miembros de la familia permanecían paralizados, cansados y confundidos. Aquellos que hace solo unos días reían en las Canarias, ahora parecían refugiados desorientados. «Sofía, ¿quién te crees que eres? Esta casa es herencia de mi marido. No eres más que una nuera ingrata», gritó doña Carmen, con la voz ronca por la rabia y el frío de la noche. Javier intentó empujar a uno de los guardias de seguridad, pero éste ni se inmutó. «Señor, por favor, retírese. Solo hacemos nuestro trabajo». La señora Sofía ya nos ha mostrado el título de propiedad legal y la orden judicial de desahucio. Si insiste, nos veremos obligados a usar la fuerza», dijo el guardia. Sofía bajó del balcón y se acercó lentamente a la verja. No la abrió. Simplemente se quedó detrás de los barrotes, observando a su marido y a su suegra desde una distancia de 2 metros. A su lado, el abogado Ramos sostenía la carpeta negra que se había convertido en su arma. «Javier, suegra, por favor, leed esto primero», dijo Sofía, pasándoles unas copias de los documentos a través de un hueco de la verja. Javier las cogió bruscamente. Con la ayuda de la linterna de su móvil, leyó cada palabra. Su rostro, antes rojo de ira, palideció gradualmente. Sus manos comenzaron a temblar al leer la cláusula sobre la transferencia de la propiedad debido a la deuda impagada durante más de 5 años. Imposible. ¿400.000 euros? ¿Desde cuándo mi padre tenía una deuda tan grande con el tuyo?, susurró Javier, casi inaudible. «Desde que vuestra empresa casi se arruina, hace 10 años. Javier, mi padre lo dio todo porque confiaba en mí. Confiaba en que, con ese dinero, me trataríais bien, como a una familia, pero usasteis ese dinero para alimentar vuestra arrogancia», respondió Sofía, con calma pero de forma penetrante. Doña Carmen le arrebató los papeles. Los leyó con los ojos desorbitados. «Esto es falso. Has falsificado la firma de mi marido. Eres una víbora, Sofía. Haced una prueba pericial si tenéis dudas, suegra. Pero debéis saber que, a partir de esta noche, he recuperado todas las instalaciones bajo el nombre de Conservas Carmen S.L., incluidos los coches, esta casa y el acceso a las cuentas bancarias que usabais para malgastar». Sofía respiró hondo y miró a doña Carmen a los ojos. «Dijisteis que mi hija era un estorbo. Ahora os doy la oportunidad de que no os estorbemos más. Buscad otro lugar donde vivir que no sea un estorbo». Paula, la prima de Lucía que a menudo se burlaba de ella, comenzó a llorar por el frío y el miedo. Su madre, la cuñada de Sofía, intentó suplicar: «Sofía, por favor, ten piedad. Acabamos de llegar de un largo viaje. Los niños tienen hambre y frío. Déjanos entrar. Hablemos de esto tranquilamente dentro».
Sofía miró a Paula y a su cuñada. ¿Dónde estaba esa piedad cuando visteis a Lucía llorar porque la dejabais atrás? ¿Dónde estaba vuestra conciencia cuando permitisteis que mi suegra insultara a Lucía llamándola estorbo en la mesa? En esos momentos todos os quedasteis callados. Disfrutasteis sobre las lágrimas de mi hija. Ahora, disfrutad de las consecuencias. Javier se derrumbó en la acera. Sabía que lo había perdido todo. Una esposa leal, una hija dulce, y la vida cómoda que creía que era suya por derecho. Miró la lujosa casa, que ahora parecía inalcanzable. Sofía, por favor. No hagas esto. Soy tu marido, sollozó Javier. Eres mi marido, pero no fuiste un padre que protegiera a Lucía. Tienes más miedo de la ira de tu madre que del llanto de tu propia hija. Respondió Sofía con amargura. Sofía hizo una seña a los guardias de seguridad. Sacaron 2 maletas grandes por la verja y las colocaron frente a doña Carmen y Javier. Esa es vuestra ropa personal. Es lo único que podéis llevaros. El resto de vuestras cosas las guardaré hasta que termine la auditoría. Ahora, marchaos de mi propiedad, dijo Sofía con firmeza. Doña Carmen pareció a punto de estallar de nuevo. Pero la humillación de ver a los vecinos grabando con sus móviles la detuvo. Con la poca dignidad que le quedaba, se limitó a mirar a Sofía con un odio intenso. Sofía se dio la vuelta y entró en la casa sin mirar atrás. Detrás de la puerta, respiró hondo. Pero sabía que aún no había terminado. Al día siguiente, se enfrentaría a una tormenta legal y social aún mayor, pero una cosa era segura. Esa noche, Lucía dormiría plácidamente en una cama que era verdaderamente suya. A la mañana siguiente, en Asturias, no se oyó el grito de doña Carmen pidiendo el desayuno. Sofía se despertó sintiéndose más ligera. Aunque sabía que fuera, la familia de su marido estaba planeando su contraataque. Ya había trasladado a Lucía a casa de una de sus amigas de confianza para mantenerla a salvo, mientras ella permanecía en la gran casa con el abogado Ramos y su equipo legal. Como era de esperar, alrededor de las 10, llegó un coche de policía y 2 hombres con traje formal que se presentaron como los abogados de la familia de Carmen. Sofía no se inmutó. Los recibió en el salón, que ya tenía un aspecto diferente. Varios muebles caros, cuya compra con fondos de la empresa se había demostrado, estaban cubiertos con sábanas blancas, listos para ser confiscados. Señora Sofía, nuestro cliente ha presentado una denuncia por apropiación indebida de bienes y desahucio forzoso, dijo formalmente el joven abogado. Sofía se limitó a sonreír y dejó que el abogado Ramos respondiera. Tenemos una sentencia judicial firme sobre la ejecución de la deuda con garantía hipotecaria. También tenemos pruebas de que las operaciones de Conservas Carmen S.L. se estaban llevando a cabo en un terreno cuyo contrato de arrendamiento había expirado y no había sido renovado por la propietaria legal, la señora Sofía. Javier, que acompañaba a los abogados, parecía agotado y tenía los ojos enrojecidos. Intentó acercarse a Sofía. Sofía, te lo ruego. Mamá está en una clínica ahora mismo por el shock. No tiene dónde vivir. Todos sus activos, a nombre de la empresa, están ahora sellados por ti. ¿No tienes corazón? Después de todo lo que hemos pasado juntos. Sofía miró a su marido. ¿Corazón? Javier, ¿dónde estaba tu corazón cuando tu madre le gritó a Lucía y la llamó inútil? ¿Dónde estaba tu corazón cuando os divertíais en las Canarias mientras tu hija se preguntaba qué había hecho mal? Pero solo fueron palabras, Sofía. No lo compares con cosas materiales, dijo Javier, exasperado. Para una madre, las lágrimas de su hija son más valiosas que toda la riqueza de esta casa. Javier, respondió Sofía con agudeza. Dices que esto es solo por dinero, ¿verdad? No, esto es por dignidad. Permanecí en silencio porque te respetaba como mi marido. Pero cuando no protegiste a Lucía de la ira de tu madre, perdiste tu derecho a mi respeto. La discusión se acaloró, pero por cada resquicio que el bando de Carmen intentaba encontrar, el abogado Ramos tenía una respuesta respaldada por pruebas. Resultó que, durante años, doña Carmen había realizado numerosas manipulaciones fiscales e informes financieros para ocultar deudas. Sofía tenía el as en la manga que podría llevar a su suegra a la cárcel. Díganle a doña Carmen, interrumpió Sofía la conversación. No la demandaré por el fraude financiero que cometió, siempre y cuando firme un acuerdo en el que se comprometa a no volver a molestarnos a mí y a Lucía, y tiene que admitir por escrito que todas estas propiedades son mías. Los ojos de Javier se abrieron como platos. ¿Quieres repudiar a mi madre? Solo quiero que tu madre aprenda una lección.
Dijo que mi hija era un estorbo. Ahora, déjala sentir lo difícil que es vivir sin todas las cosas que, por derecho, pertenecen a la niña que despreció, respondió Sofía con firmeza. Por la tarde, Javier y su abogado se marcharon sin haber conseguido nada. Fuera, Sofía vio a sus cuñadas, que antes la menospreciaban, ahora mirando desde lejos con miedo y vergüenza. Sofía fue a la habitación vacía de Lucía. Se sentó en el borde de la cama, mirando una pequeña foto de Lucía sonriendo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había cumplido con su deber como madre. Le había demostrado al mundo que el honor de su familia no se compraba, y que las lágrimas de su hija tenían un precio. Solo quedaba un paso más para terminarlo todo. Un paso que aseguraría que el mañana fuera verdaderamente un nuevo comienzo para Sofía y Lucía, en la fría, pero ahora más amigable, región de Asturias. Al día siguiente, el cielo sobre Asturias estaba despejado. Las cumbres de los picos de Europa se veían con claridad. En el salón de la gran casa, todo era formalidad. Sofía estaba sentada en el sillón principal, vistiendo un moderno vestido de lino blanco que denotaba su autoridad. Frente a ella, doña Carmen estaba sentada, desanimada, con Javier a su lado, cabizbajo. Ya no había gritos, solo el silencio de los derrotados. El abogado Ramos extendió los documentos. Este es el acuerdo. Si doña Carmen lo firma, la señora Sofía retirará los cargos y le proporcionará 5.000 euros como ayuda para que pueda encontrar una nueva y más sencilla vivienda. Doña Carmen miró la cantidad. Era insignificante en comparación con el valor de uno solo de sus bolsos. Pero ahora era su única esperanza. Cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Antes de firmar, miró a Sofía. No tienes piedad, Sofía. Has destruido a esta familia por un solo incidente. Sofía negó con la cabeza. No por un solo incidente, suegra. Fue la última gota que colmó el vaso de mi paciencia. Destruí vuestra ilusión de poder para que aprendierais algo sobre humanidad. Menospreciasteis a Lucía porque os sentíais superiores. Ahora estamos en igualdad de condiciones. Después de la firma, doña Carmen y Javier se levantaron. Se llevaron sus pertenencias en sencillas cajas de cartón. En la puerta, Javier se detuvo, esperando que Sofía lo llamara, pero ella permaneció con la espalda recta. Cuando la puerta se cerró, terminó una era de opresión en la vida de Sofía. Unas horas después llegó Lucía. «Mami, la casa está en silencio», dijo, abrazándola. Sofía levantó a su hija en brazos. «Sí, mi vida. Esta casa ahora es solo nuestra. Nadie volverá a hacerte llorar. Nadie volverá a decir que eres un estorbo». Sofía decidió vender la gran casa. Demasiados recuerdos amargos. Usaría el dinero para construir un pequeño centro de arte para niños en otro de sus terrenos. Un lugar donde los niños serían valorados. Una semana después, Sofía y Lucía paseaban por el campo de San Francisco en Oviedo. Mientras comían una mazorca de maíz asado, Sofía recibió un mensaje de un número desconocido. Probablemente era Javier, pidiendo perdón y una oportunidad para ver a Lucía. No lo borró, pero tampoco respondió. Quizás algún día, cuando las heridas de Lucía sanaran y Javier aprendiera a valerse por sí mismo. Pero no ahora. «Mami, mira cuántas estrellas», exclamó Lucía. Sofía levantó la vista, sintiendo el aire fresco. Sonrió. Su venganza no había sido solo para recuperar su riqueza, sino para construir un futuro donde su hija creciera con dignidad. Las lágrimas que cayeron una semana atrás se habían secado, reemplazadas por una nueva luz. Sofía había demostrado que el silencio de una mujer no es debilidad, y que su protección hacia un hijo es una fuerza capaz de derribar montañas de arrogancia. En medio de la quietud de la noche, Sofía sintió, por fin, que había llegado a casa.